donde quieras, con quien quieras, cuando quieras. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio, con Beatriz Rodríguez. Nueva hora en la que hoy vamos a tratar sobre la cirugía mamaria, que incluye una variedad de procedimientos que se realizan en las mamas, ya sea por razones estéticas o reconstructivas. Sobre este tema vamos a tratar con un especialista, pero antes la actualidad con Patricia Torres. Hola de nuevo. Hola Beatriz, ¿qué tal? Andalucía contabiliza 94 casos de sarampión hasta mitad de agosto y se sitúa como la comunidad con más casos confirmados. El último de ellos el pasado lunes. Esta cifra representa el 28% de los casos declarados en España este año y sitúa a Andalucía como la comunidad con más casos confirmados, seguida de Cataluña, el País Vasco, Baleares y Melilla. De los casos no importados, 24 casos son casos aislados, los que se desconoce la fuente de infección. 11 han sido casos de menores de un año diagnosticados de sarampión. El 35% han sido menores de 15 años y el 65% adultos. El 29% de los casos ha precisado ingreso hospitalario. Salud y Consumo recuerda que el sarampión es una infección que se transmite fácilmente, puede cursar de forma grave y puede afectar tanto a niños como a adultos no vacunados, y por este motivo insiste en la vacunación de los menores en las pautas establecidas y de los adultos que no tengan constancia de estar vacunados para proteger a aquellas personas que pueden vacunarse. Además, recomienda vacunarse de la triple vírica a aquellas personas que vayan a viajar a países con brote de sarampión con el objetivo de evitar contraer la enfermedad y contagiarla al regresar a casa, en tanto que se trata de la mejor forma de prevenir esta enfermedad. El Hospital Universitario Virgen Macarena ha celebrado cerca de 500 talleres con pacientes y familiares sobre distintas patologías para favorecer el autocuidado, así como el bienestar de los usuarios y sus cuidadores. En el último año se han realizado un total de 478 talleres para pacientes y familiares con los que se pretende atender a las diversas dimensiones del bienestar de los usuarios. Además, son impartidos tanto por profesionales en las diferentes unidades del hospital como por las asociaciones y entidades que colaboran con este centro. Entre las materias abordadas se encuentran educación avanzada en diabetes, formación terapéutica frente a la obesidad, formación previa a cirugía bariátrica, sistema de monitorización de glucosa, parto respetado y gestión de emociones, formación para pacientes con estoma, escuela de la voz o talleres con asociación de implantados cocleares. Además de la formación a pacientes con tumores neuroendocrinos, cuidados al paciente quimioterápico, también cuidados de recién nacidos, el método canguro, higiene de manos, alimentación y soporte vital básico. Finalmente, todas estas actividades se están incluyendo dentro del proyecto Valor, Integración, Desarrollo y Apoyo, impulsado por la Dirección de Enfermería de este hospital, con el objetivo principal de mejorar la experiencia de los pacientes y familiares, tantos aquellos que están ingresados en el hospital como los que se encuentran en tratamiento ambulatorio. España ha revalidado su liderazgo mundial en donación de órganos de personas fallecidas, con 2.562 donantes en 2024, lo cual supuso el 24% de las donaciones en la Unión Europea y el 5% de las registradas en el mundo. Datos notables si se tiene en cuenta que España apenas representa el 11% de la población europea y el 0,6% de la mundial. Así se desprende del último informe del registro del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes, en el que se señala que España registró una tasa de 53,9 donantes fallecidos por millón de población, seguida de Estados Unidos con 49,7 donantes por millón de población. A partir de todas las donaciones realizadas, España lleva a cabo un total de 6.463 trasplantes, lo que supuso una tasa de 136,1 trasplantes por millón de población, una cifra que solo superó Estados Unidos. Desde el Ministerio de Sanidad han precisado que la diferencia en la tasa de trasplantes entre ambos países se debe a que Estados Unidos desarrolla una mayor actividad de donación de vivo y a su diferente perfil de donante fallecido, mucho más joven y con frecuencia fallecido por causas evitables. El informe del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante destaca que el pasado año se realizaron 173.286 trasplantes de órganos en todo el mundo, lo que supone un crecimiento del 2% con respecto a la actividad registrada el año anterior. Este máximo histórico se debió a la expansión de la donación asistolia, aquella que se realiza tras el fallecimiento por parada cardiorrespiratoria, que aumentó un 17%.
Y la pregunta de Patricia, ¿cuál es? Hoy preguntamos, ¿la exposición solar en verano disminuye la consistencia del pelo? El doctor Antonio Martínez López, dermatólogo del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, será el encargado de contestar esta pregunta a partir de las 7 menos 10. Pero antes vamos a hablar de cirugía mamaria. Por tu salud. Music Festival, Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Camilo el 17 de agosto. Entradas a la venta en Ticketmaster. Patrocinan Schweppes y Cruzcampo. Yo no tengo para darte ni un peso, pero... Patrocinador principal, Lenovo Motorola. El Mirador de Andalucía. El repaso a la información, las noticias de jornada, la última hora del deporte, entrevistas sobre los temas de interés en este momento. El resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Natalia Barnés. Este verano, mójate con Canal Sur, la radio de Andalucía. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio, con Beatriz Rodríguez. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 670-940-200. Pues saludamos ya a Carmen Ruiz Garzón, especialista en cirugía plástica y estética. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Ya estuvimos con ella hace unos días y nos gustó todo lo que nos contó de todo lo que te puedes hacer en la carita para sentirte mejor, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Pero cuando hablamos de cirugía mamaria se puede hablar de temas estéticos, pero sobre todo también mucho de temas de salud, ¿no? Se puede hablar de las dos cosas, de las dos vertientes. Uh-huh. Si te parece, vamos a empezar un poquito por lo saludable. Hay personas que tienen mucho pecho por cuestiones genéticas. Es verdad. Y claro, habrá quien diga, bueno, pero eso no es un problema. Bueno, depende, porque hasta el punto que puede ocasionar problemas en la espalda, ¿no? Cuando se tiene tanto pecho delante. Realmente no se le da la importancia que muchas veces tiene para estas mujeres tener tantísimo pecho. Les cuesta trabajo encontrar ropa que les quede bien, le duele la espalda, le duelen los hombros, el sujetador se les marca los hombros y a veces se le queda incluso un surco permanente, a veces incluso se le quedan dormidas las manos. Imagínate, es como si llevaras colgando del cuello 2 cantimploras de 2 litros de agua cada una a veces. Porque el peso normal del pecho, ¿cuál debe de ser? Bueno, no hay un peso exactamente normal. Tiene que tener un tamaño que esté relacionado con la constitución de cada mujer. No es lo mismo pues una señora que mida 1,90 m y que tenga las espaldas de Pau Gasol a que sea una chica de 1,50 m pequeñita y súper delgadita. No hay un volumen exacto, pero sí que tiene que ser algo proporcionado a la medida de esa mujer. Al cuerpo, ¿no? Y que la mujer se sienta cómoda con ese volumen, sobre todo es lo más importante. Claro, porque es que tener ese peso y que te termine provocando problemas reales de columna, ¿no? Bueno, yo tengo una señora operada que estaba yendo a la unidad del dolor a pincharse mórficos 2 veces por semana desde hacía años. Y la operé y a la semana siguiente de la operación me dijo, es como si hubiera sido un milagro, me han desaparecido todos los dolores. Madre porque mía. El resultado es inmediato, la mejoría de sintomatología del dolor es desde el día después de la cirugía. ¿Cómo es una cirugía para retirar pecho? Pues lo que hacemos sobre todo es quitar la piel que sobra, porque normalmente un pecho grande suele ser un pecho que también está caído por el peso. Y lo que hacemos es recoger la piel que sobra, darle una forma más estética y más bonita y más en su sitio a la mama y quitamos volumen de glándula, de grasa y de piel de la parte inferior de la mama, sobre todo para levantar y dejar el tamaño más proporcionado al cuerpo de la mujer. Damos por hecho que esto no va a tener repercusiones en su salud. No, al revés, va a mejorar muchísimo su salud desde el minuto 1 porque le va a mejorar el dolor de espalda, le va a permitir hacer deporte mejor. Hay muchas mujeres que tienen exceso de peso y me vienen a la consulta y me dicen, doctora, es que no soy capaz de hacer deporte con este pecho. Claro. Es que para mí es incomodísimo y desde el día después, muchas incluso después pierden peso, se ponen en forma y luego además la comodidad de poder encontrar ropa que les quede bien, ropa interior de su talla, ropa de baño, les cambia la autoestima, les mejora tanto a nivel físico como a nivel psicológico, pero aquí sí que hay una mejoría física.
¿Y cómo es el postoperatorio? Pues normalmente tienen que hacer vida tranquila durante un mes, llevar un sujetador especial de ortopedia, así como tipo deportivo, y evitar hacer deporte y bueno, y ir a la clínica para que le hagamos sus curas, sus revisiones, le quitemos sus puntitos y a partir del mes ya pueden empezar a hacer vida normal. Bueno, es una recuperación sí, dentro del tipo de operación que es relativamente corta, ¿no? Paradójicamente, las pacientes siempre vienen con mucho miedo porque se populariza mucho como que la cirugía del pecho es dolorosa, pero realmente la reducción de mama es una cirugía que prácticamente no duele. La que molesta un poquito más es la cirugía de aumento de pecho porque hay que muchas veces despegar el músculo, pero cuando no tenemos que tocar el músculo, la cirugía es muy llevadera al postoperatorio. Hay personas que, bueno, tienen cáncer de mama y luego tienen que pasar por lo que es la reconstrucción mamaria. En principio, claro, hay diferentes tipos, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor lo que le quitan es una parte del pecho y hay personas a las que le quitan el pecho entero y completo y algo completamente diferente, ¿no? Vamos a ir un poquito de lo menos a lo más. Bueno, hoy en día, cuando se quita solamente una parte del pecho, normalmente se hace lo que se llama cirugía oncoplástica, que es con el resto de la mama que queda, la movilizamos, la manipulamos para intentar rellenar ese hueco que hemos dejado y es raro que necesitemos colocar un implante o que tengamos que aportar volumen de fuera, sino que con la propia mama pues intentamos dejarle una forma redonda y lo más estética posible. En el caso en el que haya que quitar la mama por completo, pues hoy en día siempre se intenta iniciar la propia reconstrucción en la misma cirugía en la que se está quitando el tumor. Eso es lo que se llama reconstrucción inmediata. A veces en un solo acto quirúrgico lo hacemos todo, a veces no lo podemos hacer todo en una sola cirugía, pero podemos iniciar esa reconstrucción en la misma cirugía en la que estamos extirpando la mama. Y esto es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que 1 de cada 8 mujeres en el mundo va a desarrollar un cáncer de mama, desgraciadamente es el cáncer más habitual en la mujer. Entonces, pues es muy importante que cada día existan técnicas más avanzadas para poder darle a esa mujer el resultado y su pecho lo antes posible y que no se vea como antiguamente meses y meses con un pecho amputado, porque eso tiene mucha repercusión en su autoestima y en muchos ámbitos de su vida. ¿Qué tipo de prótesis se utiliza cuando a una persona le han quitado el pecho? Pues normalmente si tenemos que hacer una mastectomía total, es decir, vamos a quitar el pecho por completo, pues utilizamos prótesis que tengan una forma de pecho, que son lo que llamamos las prótesis anatómicas, prótesis que tienen forma de gota, forma de lágrima. Es decir, que no solamente van a aportar volumen, sino que ese volumen lo van a dar con una forma ya más o menos de un pecho. Y así pues vamos a hacer que la mujer tenga un pecho lo más parecido al que tenía previamente. A veces también tocamos el pecho sano para intentar simetrizarlo si es necesario. A veces también colocamos prótesis en ese otro pecho para intentar dejarlo lo más bonito. Porque nosotros, aunque aquí el objetivo es reparador o reconstructivo, siempre intentamos, buscamos el efecto estético, por supuesto. Claro. Entonces intentar buscar esa simetría. Y ahí sí que se pueden utilizar otros tipos de prótesis redondas y demás, pero en el pecho en el que se quita la mama normalmente se suelen utilizar prótesis anatómicas. A veces hay rechazo al implante. Desgraciadamente no es infrecuente que haya rechazo, que haya lo que se llama contractura capsular. Generalmente esto está provocado porque el sistema inmunológico reconoce el implante como algo ajeno y cuanto más inflamación, más daño, más cirugía se haya hecho sobre esa zona, más riesgo tenemos de que eso suceda. Es decir, cuando se hace un aumento mamario o una elevación con aumento en el seno de una intervención puramente estética, en el que vamos a hacer un mínimo daño de esa glándula mamaria, el riesgo de rechazo es muy, muy, muy bajo. Pero cuando hacemos una cirugía reconstructiva y sobre todo cuando después a esa mama se le va a dar una radioterapia, que es todavía más agresión a esa zona, el riesgo de contractura, de rechazo es bastante alto, no se puede negar. Por eso hoy en día la tendencia cada vez más es a sustituir esa reconstrucción con implantes y con expansores por tejido mamario, por tejido autólogo.
haciendo lo que se llaman colgajos libres microquirúrgicos, que es por donde van los tiros hoy en día y es lo que más se intenta hacer siempre que exista zona donante adecuada en las pacientes. Vamos a dar los teléfonos, aprovechen, si quieren hacer alguna consulta relacionada con la cirugía mamaria a la doctora, no tienen más que dejarnos su nota de audio o si quieren llamen directamente. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 670-940-200. Lo que estabas comentando sobre estos colgajos, ¿esto entraría dentro de las técnicas innovadoras? Claro, cada vez además están más avanzados y el objetivo es cada vez dar, eso nos permite muchas veces conseguir el resultado en una sola cirugía, un resultado que tiene menos riesgos de problemas a la larga, en el sentido de que al no colocar un implante o un material extraño, sino que todo lo que se coloca es de la propia paciente, no va a haber rechazo, no va a haber una prótesis que se pueda romper. Una vez que eso se cicatriza y se implanta en su sitio, eso es permanente. Y el objetivo es que además en la zona de donde se obtiene ese colgajo, que es lo que es el término que utilizamos para ese tejido que nosotros vamos a cambiar de sitio, pues que la zona donante se quede lo más estética posible también, que haya la menor secuela. ¿Qué son los senos tuberosos? Los senos tuberosos o las mamas tuberosas, pues son unas mamas que sufren una malformación durante su desarrollo, que tiene realmente unas consecuencias estéticas, y eso es porque en la mama, en la base de la mama, hay un anillo de ligamento, que eso lo tenemos todas las mujeres, que durante la pubertad, cuando esa mama se está desarrollando, esos ligamentos tienen que ir dando de sí para que la mama pueda crecer en todas las direcciones, pero en algunos casos ese anillo de ligamento es muy rígido y no permite que la mama se expanda correctamente, entonces pues la mama se desarrolla de forma anormal, crece hacia adelante, se queda una mama más estrecha, con la areola muy grande y como muy saliente hacia afuera, y además suelen darse muchos casos de asimetría entre un pecho y otro, y son unas mamas que se llaman tuberosas porque parece como si fuera un rábano o como una zanahoria, parece. Nosotros muchas veces decimos que es como una tetilla de una cabra, porque esa es la forma que tiene. Bueno, ahora que dice lo de la tetilla, hay personas que nacen con 3 y 4 mamas. Sí, es una malformación genética. Bueno, no es una malformación, es una persistencia de restos embrionarios, porque nosotros no dejamos de ser mamíferos. Entonces, si pensamos en todos los demás mamíferos, las gatitas, las perritas, ¿tienen más de 2? Tienen varias mamas. Existe una línea que va desde la axila hasta la ingle, en la que normalmente las hembras de cualquier especie de mamífero pues se van a ir desarrollando diferentes glándulas. En los embriones femeninos de los seres humanos también ocurre eso. Lo que pasa es que todos involucionan, salvo los de la glándula mamaria, que se tiene que quedar la definitiva, pero hay veces que en ese proceso de involución no involuciona todo y algunos se queda y se reconocen muy bien porque suelen tener como si la forma como un pezón chiquitito debajo de esa mama. Suele quedar generalmente, el que se suele quedar permanente, el que está justo debajo del bueno, digámoslo así, y se nota que es un poquito diferente de una verruga o de un lunar, y suele ser desde el mismo nacimiento, nace la bebé ya con él. ¿Y qué se hace? ¿Se estirpa? Pues se estirpa como si fuera un lunar, si la paciente quiere, porque a veces te dicen que con la regla y demás como que les molesta, les pica, les puede crecer. Y luego a veces también puede aparecer tejido mamario extra en las axilas, que es lo que llamamos las mamas axilares supernumerarias. Y eso pues también te lo cuenta la paciente, como que tiene un bulto en la axila que con la regla, con la menstruación, les duele, se les pone más grande y demás, y eso también se trata, también se estirpa. Hay que hacer una pequeña incisión, estirpar esa glándula mamaria y volver a cerrar. Y con eso corregimos el problema. Los seres humanos que, bueno... Somos animales, no dejamos de serlo. Claro, ciertamente. Las mujeres desarrollamos, ¿no?, las mamas. Los hombres tienen mamas también, lo único que pasa es que no desarrollan porque su función no es dar de mamar. Efectivamente. Pero en algunos casos, algunos hombres tienen el pecho un poquito grande. Efectivamente. Y esto da lugar, sobre todo cuando son niños, ¿no?, a que se metan con ellos. Esto afortunadamente tiene solución. Efectivamente, este problema es lo que llamamos ginecomastia, que es el desarrollo de mama
femenina o parecida a la femenina en el varón. Y efectivamente se suele dar sobre todo en 2 momentos en la vida del hombre, que es en la adolescencia y en el momento en el que sería como el equivalente a la menopausia en la mujer, cuando en los hombres bajan los niveles de testosterona. Porque son los 2 momentos en los que hay así como una especie de revolución hormonal, y en glándulas mamarias que son susceptibles a ello, pues puede producirse un crecimiento mayor de la cuenta de esta glándula mamaria, de esta zona de la mama. Y genera muchos complejos, como bien has dicho, sobre todo en la adolescencia, que es una edad muy conflictiva, ya sin ginecomastia. Y eso es, sí, ya sin ginecomastia, o sea, si encima tenemos ahí que... Todavía más, pobrecito ¿Cómo mío. solventamos el problema? Pues primero hay que ver por qué se está causando la ginecomastia, porque el 80% de los casos normalmente suele ser idiopática, que quiere decir que no hay una causa que conozcamos, pero hay un 20% que tiene causas. A veces son tumores muy infrecuentes a nivel de la pituitaria, pero la mayoría de los casos son medicamentosas. Hay que decir que un porcentaje importante de estas causas conocidas es porque hay chicos que consumen anabolizantes para ponerse fuertes, y esto tiene desgraciadamente como consecuencia también el crecimiento de la glándula mamaria, efectivamente, y te llegan a la consulta chicos muy muy fuertes y con las mamas muy desarrolladas, y cuesta que confiesen, y ahí yo siempre digo, a ver, esto es como ir al cura, tú al médico le tienes que contar todo, si no mal vamos, porque entonces no te puedo ayudar. Claro. Y en estos casos pues lo primero es intentar por supuesto que no vuelvan a tomar eso, y si... Que no da nada bueno, ¿no? El tema de los anabolizantes. Totalmente, no es nada bueno. No es nada bueno a muchos niveles, pero aquí fíjate tú. Y en caso de que, ya una vez que ya hemos tratado la causa, si la hubiera, pues lo que tenemos que hacer es extirpar esa glándula mamaria. A veces también hay un componente graso y eso lo extirpamos mediante una liposucción, y una vez que hemos hecho la liposucción, pues lo que hacemos es una pequeña incisión, dependiendo de la piel que sobre. Si sobra poquita piel, pues por una pequeña incisión en la mitad inferior de la areola podemos extirpar la glándula mamaria y ya hemos terminado. Si sobra mucha piel, porque hay chicos que tienen pecho, que ya quisieran muchas mujeres, y en estos casos una vez que se extirpa la glándula mamaria, pues eso se puede quedar, pues imagínate, como 2 calcetines vacíos. Okay. Pues ahí sí tenemos que quitar piel. Yo siempre intento, en la mayoría de los casos, extirpar piel a través de una cicatriz solo alrededor de la areola, porque como los chicos lo normal es que se queden pues con el tórax al aire en la playa y demás, pues se que le va a ver. Claro, pero hay veces que no es posible, y en esos casos tenemos que hacer pues una cicatriz como si fuera el de una mastectomía, una cicatriz por el surco, y luego la areola y el pezón pues se implantan como un injerto de piel. Al final, les compensa muchísimo, porque no es lo mismo tener, aunque sea esa cicatriz, pero tu pecho plano, a tener pues una 95 de pecho, que es lo que a veces tienen algunos chicos. Estoy pensando en la transición de mujer a hombre. Pues eso lo hago también, lo hacemos también, y en este caso lo hacemos tiene sus particularidades, sobre todo la particularidad, porque la extirpación de glándula mamaria es prácticamente igual. La diferencia está en que en este caso hay que colocar la areola y el pezón en una posición más masculina, porque cuando operamos una ginecomastia realmente casi que las areolas y el pezón lo dejamos donde están, lo recolocamos más o menos a la altura que le debería de corresponder, pero en las mujeres lo tenemos que lateralizar más, ponerlo más bajo y además dejarlo mucho más chiquitito. Y no se puede extirpar la areola y el pezón tal cual, sino que normalmente hacemos un injerto compuesto. O sea, cogemos por un lado la areolita y por un lado un cachito de pezón para que luego quede el pezoncito y la areolita. O sea, ahí hay que hacer una verdadera obra de arte, porque... Pero luego no sabéis lo satisfactorio que es para los chicos transexuales, porque es que les da la vida. Entonces una cirugía tan agradecida, se quedan siempre tan contentos, que a mí me genera mucha satisfacción. Porque es lo más visible, lógicamente, ¿no? Totalmente. El atributo femenino, sobre todo son los pechos, porque cambian totalmente. No se ve, no se nota tanto, pero los pechos, entonces quien no quiere tenerlos, pues psicológicamente tiene que ser importantísimo. Es que es súper importante para ellos. Entonces, pues después de esta cirugía es como que son otra persona. Pero es difícil. A mí es que una vez uno me lo enseñó y me llamó la atención, porque no me pareció muy conseguido el tema, porque me parecía raro cómo le dejaron... Pues porque entonces no se preocuparon es que hay estudios
clínicos, bueno, varios para simplemente ver dónde y cómo hacer el marcaje de esa nueva posición de la areola y el pezón, porque es que eso es lo que hace que el pecho se vea masculino. Si tú simplemente quitas el pecho, pero luego le pones la misma areola, el mismo pezón en el mismo sitio, eso es una mujer sin pecho, pero sigue siendo femenino. Entonces lo que se trata es de colocarlo donde quedaría en un hombre. De y hecho, ahí está el arte. Hay mujeres que de forma natural es que tienen la aureola y el pezón y apenas tienen glándula mamaria. Pero por la posición y el tamaño se ve que son mujeres, en la mayoría de los casos sí. Sí. La verdad es que es francamente interesante. ¿Y has hecho muchas? Sí, y cada vez más, porque cuando la gente sabe que lo hace, te vienen transexuales, de transexuales de mujer a hombre. Sí, sí. Los implantes, vamos a volver a los implantes, que a ver, los hilos de mucho tipo. ¿Cuántos años hace que se ponen implantes? Yo qué sé, yo creo que casi, no te voy a decir que 100 años, pero casi, puede ser. Y claro, al principio eran de todo lo que te puedes imaginar, hasta de aceite de colzas, me contaban a mí que se hacían. Eso a mí me suena a prehistoria, pero porque yo ya, aunque no soy tan joven, pero tampoco soy tan mayor. Y yo ya los he conocido solo de silicona y algunas cosas así un poquito particulares, pero casi todos los que se utilizan hoy en día son aquí en España, además de silicona, pero los hay se han hecho barbaridades. Yo tengo por aquí cohesivos versus salinos. Vale, a ver. Cohesivos básicamente es de silicona cohesiva. La silicona cohesiva, para que nos entendamos, es una silicona que tiene hecho un tratamiento a nivel químico para que no sea líquida, sino que sea como una especie de gelatina o de gominola, de manera que cuando la prótesis se rompa, esa silicona no se vaya a desparramar por el organismo, para que se mantenga en el sitio y eso nos haga que tengamos tiempo para poder detectar esa rotura y cambiar la prótesis sin peligro para la paciente. Y salinos las prótesis pueden estar rellenas de silicona y también pueden estar rellenas de suero salino. Aquí he de decir que las prótesis de suero salino en la teoría están muy bien porque, claro, dices tú, ostras, pues qué maravilla, ¿no? Porque se rompen y como lo que tiene dentro es suero, pues esto no va a generar ningún tipo de problema. Pero el problema es que el tacto, la apariencia, la textura de la prótesis desde fuera no está tan conseguido como la silicona. Entonces tú ves a una chica con unas prótesis de suero salino y se le ven unas ciertas arrugas, salvo que tenga un buen pecho ya de partida. Tú lo tocas y es como tocar una bolsa o un globo de agua, mientras que la silicona tiene otro comportamiento más natural. Sí. Y luego en caso de rotura, pues es verdad que la silicona, en teoría, pues es un material que está ahí dentro, que se puede extender. Pero ya te digo que con el tema de la cohesividad lo tenemos bastante controlado. El problema del suero salino es que en unos días se te queda un pecho, o sea, te quedas con en un lado tienes la 100 y en el otro la 85. Entonces eso hace que hasta que te cambien la prótesis sea un periodo de tiempo que la mujer lo pasa mal, claro. Bueno, nos escribe una oyente, dice: buenas tardes, consulta a la doctora, me realizaron una reconstrucción después de un cáncer de mama, tuve un expansor de 400 mililitros y ahora en la reconstrucción me han puesto una prótesis de 320 y obviamente me veo el pecho reconstruido más pequeño que el otro. ¿Por qué se pone una prótesis más pequeña que el expansor? Pues porque normalmente lo que queremos es que ese pecho no se quede totalmente rígido y apretado. Siempre intentamos expandir un poquito por encima de lo que luego va a ser la prótesis. Tened en cuenta que es que ese pecho no va a tener una glándula mamaria que le dé una blandura. Tú tocas un pecho de una mujer y un pecho de una mujer normalmente es un pecho blandito, porque la glándula mamaria, la piel, pues algo está ahí relativamente suelto, con su turgencia cuando es un pecho que está en su sitio, no está caído, pero no es una cosa rígida y dura. Sin embargo, cuando quitamos la glándula mamaria y ponemos una prótesis, pues el pecho se vuelve mucho más duro. Entonces lo que se trata es de expandir un poquito por encima y colocar una prótesis un poco más pequeña para que esa piel sobre un poco y ese pecho caiga. Y porque además, como antes hemos hablado, por desgracia es muy habitual la contractura capsular. La contractura capsular se llama contractura porque la cicatriz que forma el cuerpo alrededor de la prótesis lo que hace es que se encoge, se contrae y apretuja esa prótesis. Entonces, pues por si acaso se produce un poquito de contractura después de la cirugía, con el implante, pues para que ese implante aún
encogiéndose un poquito esa cicatriz no se quede apretado, sino que se quede cómodo dentro de la mama. Entonces, pues que sepa nuestra oyente que es habitual que eso se haga que es así. normal, es lo normal. Vale. La lipotransferencia es una de las nuevas técnicas ahora, ¿no? Que las chicas jóvenes lo piden mucho, ¿no? Sí. La lipotransferencia, yo debo decir que como técnica única para aumentar el pecho se debe de individualizar mucho. Primero porque pues hay que obtener bastante cantidad de grasa para poder dar un volumen adecuado, porque, por ejemplo, en nuestro ambiente, en Andalucía, las mujeres suelen venir pidiendo volúmenes importantes de aumento de pecho. Sí. Aquí en Andalucía solemos pedir tamaños más ¿Cuántas grandes. tallas más se suele pedir? Pues normalmente un par de tallas más. Bueno, tampoco creía que era más. Bueno, pero espérate, estoy pensando... Estamos hablando de que lo normal que quieran las pacientes es una 95, una 100 y... Entonces, nosotros vamos a movernos, sobre todo yo siempre digo a mis pacientes, digo, mira, a mí no me hables de talla de sujetador, que yo no fabrico sujetadores, yo me muevo un poquito en centímetros cúbicos, en volumen de gramos de prótesis, y a lo mejor en Andalucía pues lo normal son 350, 400, 450, eso cuando vamos a los congresos de cirugía plástica nacionales, los cirujanos plásticos del norte nos miran como diciendo, sois unos exagerados, porque ahí en el norte pues se ponen 250, 300, nosotros como nos gusta más... A lo latino, tiramos al cuerpo latino. Efectivamente. Yeah. Entonces, pues claro, conseguir ese volumen no es fácil, obtener la grasa suficiente para conseguir ese volumen, porque además normalmente una chica con el pecho pequeñito pues suele ser también una chica delgadita, claro. Y a veces la zona donante no es suficiente. Y a veces tampoco es fácil que en una sola cirugía el tejido mamario acepte tanto volumen de golpe, porque eso es como una especie de autotrasplante, esa grasa se tiene que integrar en el tejido propio de la mujer. Y no se puede sobrepasar un determinado límite. No tiene grasa y glándula para tanta silicona, vamos. Claro, efectivamente. Claro. Y entonces a veces es mucho más complicada esa grasa que un implante bien puesto y que además que hoy en día los implantes son muy seguros. Pero para una chica que no quiera un gran volumen, que tenga zona donante adecuada, que tenga su caderita, que tenga sus flanquitos, pues donde se pueda sacar bien el volumen oportuno y que tenga una forma de mama bonita, porque a diferencia de las prótesis de mama, la grasa no cambia la forma de la mama. Si tenemos la parte de arriba más vacía, no es tan fácil que dé ese efecto push-up que quieren tanto las chicas, y que eso la prótesis de mama lo consigue muy bien. Entonces, bueno, tienen que ser casos muy individualizados, pero cuando se cumplen esos requisitos, pues puede ser una buena opción. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200, 670-940-200. ¿Alguna vez le has dicho a alguien, mira, yo eso no te lo hago? Hombre, pues muchísimo. ¿Sí? Yo tenía, claro, es que verás, es que tenemos que tener en cuenta que el cuerpo humano es el cuerpo humano, tiene sus medidas y tiene sus límites, y a veces nos llegan chicas que quieren unos tamaños que es que no les caben. Yo se lo digo, mira, esto es como si yo me quiero poner un pantalón de la 32, por mucho que yo quiera, es que no me va a entrar. Pues si nosotros ponemos unos tamaños de prótesis que sobrepasen la capacidad del tórax de esa paciente, vamos a tener muchísimos problemas. Y muchas veces te dicen, es que a mi prima, es que a mi amiga le han puesto, es que tal... Pero claro, es que no se pueden comparar los cuerpos de diferentes pacientes. Y yo muchas veces, y alguna vez me ha llegado alguna paciente que le he dicho, digo, si tú quieres que yo te ponga esto, yo no soy tu cirujana plástica, yo esto no te lo voy a poner. Pero muchísimas veces. Otra oyente dice, tengo un pecho con una talla entre 95 y 100, pero últimamente siento que el pecho ya está un poco más caído. ¿Sería posible realizar una cirugía para levantarlo solamente sin quitar volumen? Sí. ¿Queda cicatriz? Pregunta también. Y sigo, porque tiene varias. Dice, también tengo una mama supernumeraria en la axila derecha y no me la he quitado nunca y en principio no me molesta tanto como para quitármela. ¿Sería necesario quitarla? Bueno, empiezo por el final. No sería necesario.
Solo si molesta y si estéticamente abulta y se ve fea. No debe de tener, si no, pues le molestaría, entonces, si no, seguro. ni te la sí, toques. porque ella está preocupada por la forma del pecho. No, o sea que... pues eso no tiene relevancia. Eso se trata cuando molesta, cuando se ve el bulto y hace feo. Con respecto a lo que estamos hablando de subir el pecho sin quitar volumen, por supuesto que se puede hacer. Es lo que llamamos una mastopexia sin implantes. Y lo que hacemos es todo el polo inferior de la mama, lo colocamos como si fuera, yo lo que hago es como si fuera una autoprótesis, y además hoy en día existen también unas especies de mallas como hechas de materiales como los de los hilos tensores, que se colocan envolviendo esta parte de la glándula mamaria para darle como más cuerpo, como más rigidez, digámoslo así, para que ese tejido se mantenga en su sitio. Y entonces pues lo que hacemos es remodelamos la mama con el propio tejido de la paciente y generalmente no se pierde prácticamente volumen. Y sí que tenemos que hacer cicatrices, porque cuando el pecho está caído es como cuando un vestido se nos ha quedado grande y vamos a la modista que nos entalle el vestido, pues esa modista tiene que cortar y coser, tijera. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero intentamos dejar esas cicatrices en zonas de la mama donde se vean lo menos posible. Por supuesto no se van a ver con la ropa interior o con la ropa de baño, y luego que se queden las mujeres tranquilas, porque las mamas cicatrizan estupendamente en la mayoría de los casos, y además pues lo que tienes que valorar es si te compensa no tener cicatrices pero tener el pecho caído. Yo creo que compensa el tenerlo en su sitio. Cuando una mujer decide ponerse un implante, me imagino que ustedes, como en casi todas las operaciones, ¿no?, le avisáis, les advertís de los pros, de los contras. Bueno, el pro está claro, ¿no? Claro. Pero hay cosas que ellas deben de saber. Por si alguien nos está escuchando y se está pensando ponerse un implante, sí. ¿Qué es lo que debe de saber? Pues una cosa importante que debe de saber la paciente primero es tener unas expectativas realistas y discutir con el cirujano plástico qué posibilidades, cuáles son los tamaños y qué tipo de prótesis son las más oportunas, las mejores para ella. A veces vienen las pacientes con unas ideas que no se adaptan a su realidad, tanto de volúmenes como tipo de prótesis. Yo aquí debo decir que es importante también que las pacientes que se vayan a hacer una cirugía estética mamaria busquen a un cirujano plástico, que no se vayan a cualquier médico o no médico, porque ya hoy en día se ve de todo. Cuidadito. Totalmente. Hay que pienso que el especialista que más sabe de cirugía estética mamaria es el cirujano plástico, y hoy en día hay que informarse bien, porque luego tenemos las complicaciones que tenemos, que salen en las noticias. Entonces pues hay que preguntar en el colegio de médicos, en la SECPRE, en la ECEP, ver que la persona que te va a operar efectivamente tiene la formación adecuada de cirujano plástico. Luego, una vez que hemos hablado de cuáles son las mejores opciones para la paciente, hay que explicarle a la paciente pues que estas prótesis necesitan sus revisiones y su seguimiento. Que esto es como comprarse un coche. Tú no te compras un coche y ya está, tú tienes que llevarle a hacerle su seguimiento, sus revisiones, porque los implantes con el paso de los años envejecen y a la larga se pueden dañar, se pueden romper. Entonces pues hay que preocuparse de tener ese mantenimiento, ese seguimiento, que es muy fácil porque consiste solamente en hacerse una ecografía al año y llevarla al cirujano plástico, o incluso si no puedes ir al cirujano plástico porque te venga mal, a tu médico de cabecera, a tu ginecólogo, para que se cerciore de que esos implantes están en buenas condiciones. Vale. Y en caso de que se rompan, pues hay que cambiarlo. No es una urgencia, claro. No hay que salir corriendo, porque hemos hablado de que la silicona cohesiva está diseñada para que tarde mucho tiempo en disgregarse, en extenderse. Pero bueno, no es una cosa que tampoco se pueda dejar así para la larga, sino que lo antes posible cambiarlos. Yo creo recordar hace relativamente poco, no sé si es que era una partida que venía en malas condiciones, sí. Que pasó, que gente de mi entorno que conozco a diferencia, porque una se cree que no, pero cuando sale el tema resulta que mucha gente se ha tocado y se ha puesto y salieron corriendo. Las infames prótesis PIP o PIP, pero eso fue una estafa a nivel mundial. Esto es que la silicona de las que están hechas las prótesis es una silicona grado médico, es decir, tiene un grado de pureza extremo, no tiene imperfección, impureza, para que en caso de rotura, pues esa prótesis no dé reacción alérgica, no genere infección, no genere inflamación. Y además, por ley, esas prótesis tienen que tener un número mínimo de capas de cubierta. Pues hubo una empresa, la empresa esta PIP, que pues fabricó una partida de prótesis que no
seguían estas normas, no tenían las capas, la cubierta que tenían que tener, la silicona era una silicona como, entiendo yo que sería como la que se pone en las juntas del lavabo de tu casa, ¿no? No sé. Mía. Y el problema es que las prótesis que mandaba al Ministerio de Sanidad para que hicieran las pruebas de calidad, las hacían bien, pero luego las que vendían eran prótesis defectuosas y eso generó muchísimos problemas entre las mujeres y además generó muchísimo miedo y salpicó a todas las casas comerciales de prótesis y a todos los cirujanos plásticos, porque parecía que nosotros éramos unos mafiosos que estábamos aquí engañando a las pacientes. Eso como lo de los implantes dentales que dicen lo de los chinos, como cuando te dicen un implante muy baratito, y tú, pero ¿cómo te ha costado a ti 1.400 y este le cuesta? ¿Cómo que 500? Pues por eso hay que ir a un sitio que te dé una garantía y informarse bien. Cuidado. Es que es muy importante informarse de dónde va uno a hacerse una intervención quirúrgica. Que lo barato sale caro. Tenemos un audio. Hola, buenas tardes. Mire, yo me operé el pecho porque tenía mama tubular y muy poquito y me puse prótesis. Mi pregunta es la siguiente: ¿es necesario hacer cambio de prótesis por protocolo o si van bien no se deben tocar? Pues las prótesis que se ponían hasta el año 2004-2003 eran prótesis que estaban hechas de silicona no cohesiva, silicona más líquida, y hasta esta fecha más o menos pues se recomendaba que cada 10 años más o menos por protocolo se cambiaran los implantes, porque lo que no queríamos era que se llegase a que el implante se rompiera, porque la silicona sí que se podía extender. A partir de 2003-2004 se cambió en todas las casas comerciales a nivel mundial por los implantes de silicona cohesiva. Esta silicona está diseñada para que en caso de rotura la silicona no se expanda. Entonces eso permite que la prótesis pueda estar rota dentro del cuerpo de la mujer durante bastantes meses sin generar problemas. Y esto ha cambiado las indicaciones del cambio de prótesis, porque ahora no se hace el cambio preventivo, sino que se espera a que la prótesis se rompa para cambiarla. Entonces no es necesario cambiarse las prótesis cada X año de forma estipulada, pero sí que es muy, muy importante para la seguridad y la tranquilidad de las pacientes que se hagan sus revisiones anuales. Mientras que esas revisiones digan que las prótesis están en buenas condiciones, pues para adelante, de año en año, y pueden durar las prótesis muchísimos años. ¿Qué tramo de edad es el recomendable para ponerse prótesis por pura estética? ¿Cuándo se es demasiado joven o cuándo se es demasiado mayor? A ver, yo normalmente cuando es por una cirugía puramente estética, pues lo ideal sería esperar a los 18 años, porque siempre hablamos de que, bueno, que la madurez, hoy en día muchas veces a chicas de menos de 18 años y tienen una madurez psicológica, pero yo a veces entiendo que la madurez psicológica también puede ser un poco entender que tampoco hay prisa por esto. Y lo suyo sería, pues a partir de los 18 años más o menos, que nos aseguremos de que existe una madurez psicológica y también que la glándula está desarrollada en todo su potencial, que nos va a crecer después. Y la edad máxima, bueno, pues no existe una edad máxima realmente. Yo he tenido señoras que se han operado, que se operaron en su momento, yo qué sé, con 40, con 50 años, y a lo mejor me llegó hace unos años una señora con 70 y tantos años que a la mujer se le habían roto las prótesis y me dijo: doctora, yo es que me quiero volver a poner otra vez las prótesis, ¿yo puedo? Y le dije: pues claro, mujer, si tú estás bien de salud, claro. ¿Por qué no? Ella estaba acostumbrada ya a una forma y quería seguir manteniéndola. Claro, entonces, mientras haya salud, mientras el paciente no tenga un riesgo anestésico ni una situación de enfermedades y demás que nos complique el postoperatorio y demás, no hay ningún problema por poner unas prótesis. Toda cirugía lleva riesgos. Por supuesto. ¿Cuáles son? Bueno, pues tenemos los riesgos, los riesgos anestésicos, que son los riesgos que tiene cualquier persona que se va a operar de lo que sea. También podemos tener un sangrado, podemos tener una infección, pero también todo esto no es lo mismo que una persona de 80 años hipertenso, diabético, con un cáncer, se opere a vida o muerte de una perforación de colon, a una chica sana. Cuando digo chica me refiero desde los 18 a los 88, ¿no? Que se opere sana o con una enfermedad leve y que se va a hacer una cirugía electiva y que no es a corazón abierto, o sea que no le vamos a abrir el cráneo, sino que estamos operando una zona superficial del cuerpo.
Y además se hace con su estudio preanestésico previo, con su estudio mamario previo y en un entorno muy seguro, en un hospital, con su anestesista al lado. Después se va a quedar unas horas de recuperación, si es necesario se queda un día, y luego va a tener un seguimiento muy estrecho, y hay unos protocolos para garantizar en lo posible que no tengamos complicaciones de este tipo. Y luego están las complicaciones propias de la cirugía que se vaya a hacer. En el caso de la mama, bueno, pues podemos tener pues a lo mejor una mala cicatrización, que es súper infrecuente, lo normal es que la gente cicatrice muy bien en la mama. Pues podemos tener pues que el implante tenga eso, una contractura casular, que el implante se desplace. Esto suele ser más habitual cuando las pacientes no hacen bien el postoperatorio. Su parte, ¿no? Claro, Tiene que poner tu parte. Tiene que hacer su vida tranquila, no andar haciendo deporte, ni andar quitándose y poniéndose el sujetador del postoperatorio, que a veces lo hacen. El Instagram y los selfies hacen mucho daño. Y luego, bueno, pues a veces se puede abrir algún puntito, pero suele ser poco habitual. Aquí es súper importante el tema del tabaco en todas las cirugías mamarias. Las pacientes fumadoras tienen mucho más riesgo de que les pasen más cosas. De rechazo, de infección o de cualquier... Sobre todo de mala cicatrización, de que se abran puntos o incluso de que alguna zona de la piel tenga problemas de riego sanguíneo. ¿El implante siempre se pone abriendo la areola? No. Cuando hacemos una elevación de mama, por ejemplo, que tenemos que hacer varias cicatrices en la mama, lo que llamamos una T invertida, que es una cicatriz alrededor de la areola, una cicatriz vertical y una cicatriz por el surco, pues aprovechamos esa cicatriz, lo ponemos por ahí. Y cuando tenemos que hacer una cicatriz en la areola porque queramos subir un poquito el implante, pues obviamente intentamos no hacer cicatrices extra. Pero si vamos a hacer un aumento simple, pues lo podemos poner por la areola, pero hoy en día la tendencia sobre todo es a ponerlo por el surco de la mama, por la parte de abajo de la mama, por del pliegue inferior de la mama. ¿Por qué? Pues porque es una zona más limpia. En la areola, en el pezón, hay una flora bacteriana propia de esa zona que nos puede contaminar el implante, y además no tenemos que cortar la glándula mamaria, no tenemos que romper esa glándula para poder meter el implante por detrás, sino que nos metemos por debajo, justo por debajo del implante. Entonces no dejamos cicatrices dentro de la mama. ¿Menos doloroso? A nivel de dolor, debo decir que no condiciona. Lo que condiciona al nivel del dolor es si la prótesis la vamos a colocar por encima o por debajo del músculo. Por encima del músculo no duele casi nada, por debajo del músculo sí es bastante más molesto. ¿Y por qué se decide por un sitio o por otro? Pues normalmente depende de lo delgada que esté esa paciente, porque el músculo es una capa extra. Si la paciente está muy delgadita, pues se nos puede notar un poquito el contorno de la prótesis en la parte de arriba, la transición del tórax a la mama, y entonces para que quede esa transición más suave y más natural, se opta por poner la prótesis por debajo del músculo. Y también porque el colocar la prótesis por debajo del músculo se ha visto que reduce el riesgo de contractura capsular, porque ese músculo con el movimiento diario hace como una especie de efecto de masaje continuo que se ha comprobado que hace que las contracturas capsulares se reduzcan. También hoy en día eso hay que matizarlo, porque los implantes que están saliendo cada vez más tienen una tecnología mejor que hace que para el tema de la contractura no sea tan relevante donde se ponga el implante. Pero sí es verdad que si la chica está muy delgada y tú le pones la prótesis justo debajo de la glándula, pues se puede notar ese reborde de la prótesis. Y queda feo. Claro. Pues se nos ha pasado el tiempo volando, doctora. Otra vez. Yo no me podía hacer una idea de todo lo que se podía hablar del tema de la cirugía. No hemos empezado a hablar. No hemos ni empezado, la cirugía mamaria, madre mía. Pues muchísimas gracias, doctora Carmen Ruiz Garzón, especialista en cirugía plástica y estética, por todo lo que hoy nos ha contado. Gracias a vosotros. Y que tenga un feliz verano. Igualmente. Pues volvemos en un momentito de